Desde 1971, cuando Nixon desconectó el dólar del oro, el sistema monetario global cambió de una forma que pocos comprendieron en su momento y que todavía menos comprenden hoy. El dólar pasó a ser moneda fiduciaria pura, respaldada únicamente por la confianza en el gobierno americano y su capacidad de recaudar impuestos. Las consecuencias para la clase media fueron silenciosas pero devastadoras. Entre 1971 y 2023, el poder adquisitivo del dólar cayó aproximadamente 92%. Un dólar de 1971 compra hoy lo que 8 centavos compraban entonces. Simultáneamente, los salarios reales de la clase media americana, ajustados por inflación, crecieron menos de 10% en ese período de 50 años, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. El precio de las casas subió 1.200% en ese mismo período. La educación universitaria subió más de 1.000%. El sistema no fue diseñado explícitamente para mantener a la clase media en su lugar, pero funcionó como si lo hubiera sido. La deuda al consumo explotó en ese mismo período con una precisión que confirma la correlación. En 1970, la deuda revolving total de los americanos, principalmente tarjetas de crédito, era aproximadamente $1.000 millones. En 2023 era $1 billón. Un incremento de 100.000%, mientras los salarios reales crecían 10%. Los bancos no son maliciosos en su diseño, son racionales en el suyo. Una tarjeta de crédito con 18% de interés anual es el instrumento financiero más rentable que existe para quien la emite. Cada dólar de deuda que el consumidor mantiene en su tarjeta genera 18 centavos anuales para el banco, con riesgo relativamente controlado por las garantías legales de cobro. 1.000 millones de tarjeta habientes, con deuda promedio de $5.000, generan $90.000 millones anuales en intereses. El sistema tiene incentivos perfectamente alineados para que la deuda al consumo crezca. Los tuyos, no. Warren y yo construimos la Berkshire con una filosofía diametralmente opuesta a esta estructura. En 1988, cuando compramos $1.300 millones en acciones de Coca-Cola, todo el análisis convencional decía que estábamos pagando demasiado. El precio era de 15 veces las ganancias, elevado para los estándares de la época. Pero nosotros no comprábamos las ganancias del año siguiente. Comprábamos la capacidad de Coca-Cola de generar ganancias crecientes durante décadas sin requerir capital adicional significativo. Eso es lo que los analistas de corto plazo no podían ver. Hoy, esa inversión de 1.300 millones nos paga $700 millones anuales solo en dividendos. Hemos recuperado la inversión inicial más de 5 veces únicamente en dividendos, y todavía tenemos las acciones. El valor de mercado de esa posición supera los $25.000 millones. 13% anual compuesto durante 35 años, sin interrupciones, sin ventas en pánico, sin cronometrar el mercado. Compara ese resultado con el del inversor que cronometró el mercado durante ese mismo periodo. El Standard & Poor's rindió 9,8% anual entre 1988 y 2023. El inversor promedio, según Dalbar, capturó 3,8%. La diferencia entre 9,8 y 3,8% sostenida durante 35 años no es una diferencia de 6 puntos porcentuales. Es la diferencia entre multiplicar por 28 y multiplicar por 3,7. 1.300 millones a 9,8% durante 35 años se convierten en 36.000 millones. A 3,8% se convierten en 4.800 millones. La diferencia es $31.200 millones por comportamiento, no por selección de activos. Ahora déjame conectar esto con algo que raramente se discute en el contexto de la construcción de riqueza individual.
La estructura fiscal, en la mayoría de los países desarrollados, incentiva la deuda de formas que parecen beneficiar al deudor, pero en realidad benefician al sistema crediticio. En Estados Unidos, los intereses hipotecarios son deducibles de impuestos. Eso parece una ventaja para el propietario, pero en realidad es un subsidio al mercado inmobiliario que eleva los precios, lo que requiere hipotecas más grandes, lo que genera más intereses deducibles, lo que perpetúa el ciclo. El gobierno incentiva que te endeudes para comprar una casa. Los bancos ganan en el proceso. El precio de las casas sube porque la demanda está artificialmente sostenida por el crédito subsidiado. El comprador paga más por la casa, se endeuda más, paga más intereses durante más años. La deducción fiscal no lo rescata del ciclo, lo introduce más profundo en él. Los préstamos estudiantiles operan con una lógica similar, pero con consecuencias más graves para quienes los asumen. El gobierno garantiza esos préstamos, lo que elimina el riesgo para las instituciones financieras que los emiten. Las universidades, sabiendo que el financiamiento está garantizado, tienen incentivos para subir sus precios, porque la demanda no colapsa con el precio cuando el crédito es accesible. El precio de la educación universitaria subió más de 1000% entre 1980 y 2023, mientras la inflación general subía 300% en el mismo periodo. El estudiante asume una deuda de 40, 60, $100,000 convencido de que es una inversión. Los datos sobre el retorno real de ese gasto son considerablemente más complejos de lo que el sistema educativo comunica al momento de la decisión. A mis 99 años, tengo perspectiva suficiente para decir que he visto esta película completa 4 veces. El mecanismo cambia en su apariencia superficial. Los instrumentos financieros tienen nombres diferentes. Los activos especulativos varían, pero la estructura subyacente es idéntica en cada ciclo. Crédito fácil genera consumo y especulación. Los precios suben más allá de los fundamentos. Quienes llegaron tarde con deuda máxima sufren el colapso. Quienes mantuvieron efectivo o activos productivos compran en el mínimo. En 1929, el instrumento fue la compra de acciones con margen, donde podías comprar $100 en acciones poniendo solo 10 de los tuyos y pidiendo 90 prestados. Cuando el mercado cayó 10%, tu inversión se había evaporado y todavía debías $80. El Standard & Poor's cayó 86% hasta 1932. Tardó 25 años en recuperar los niveles de 1929. Quien había comprado con margen no podía esperar 25 años. Quien tenía efectivo compró en el mínimo y ganó 12% anual compuesto durante las décadas siguientes. En los años 70, el instrumento fue diferente. La inflación de 13,5% destruyó los activos de renta fija. Los bonos del gobierno americano, considerados el activo más seguro del mundo, perdieron poder adquisitivo real a una tasa de 5 a 8% anual durante una década. El oro, que había estado fijo en $35 la onza bajo el patrón de Bretton Woods, subió a $850 en 1980, un incremento de 2.300% en menos de una década. Pero la mayoría de los ahorradores americanos no tenía oro. Tenía cuentas de ahorro y bonos. Tenía exactamente los activos que la inflación destruyó con mayor eficiencia. En 2000, el instrumento fue la ilusión de que las empresas de Internet podían valer miles de millones sin generar $1 de ganancia, porque el futuro los justificaba. La narrativa era tan poderosa que hasta inversores sofisticados la abrazaron. Berkshire no la abrazó. Nos llamaron dinosaurios. El Nasdaq cayó 78%. Quienes vendieron tecnología y compraron empresas que generaban ganancias reales a precios razonables, como nosotros, capturaron los siguientes 20 años de crecimiento desde una base sólida. En 2008, el instrumento fue la creencia de que los precios de las casas
nunca podían caer a nivel nacional simultáneo, porque nunca había ocurrido antes. Esa lógica, que algo no puede ocurrir porque no ha ocurrido, es una de las formas más peligrosas de razonamiento que conozco. Los precios de las casas cayeron 30% a nivel nacional entre 2006 y 2012. En algunos mercados como Phoenix, Las Vegas y partes de Florida, cayeron más de 50%. 10 millones de familias americanas terminaron con hipotecas que superaban el valor de sus casas. 3 millones perdieron sus hogares en ejecución hipotecaria. La premisa de que la deuda hipotecaria era inherentemente segura porque el activo subyacente siempre apreciaba, se demostró matemáticamente falsa en el periodo más corto posible. Cada uno de estos eventos históricos tiene una enseñanza que trasciende el evento específico. La enseñanza no es que debas predecir cuándo ocurrirá el próximo colapso. La enseñanza es que los 3 hábitos que estoy describiendo hacen que tu posición financiera sea sistemáticamente vulnerable a cualquier colapso, independientemente de cuándo ocurra. Quien ignora los compuestos llega a las crisis sin el colchón de décadas de acumulación. Quien cronometra el mercado vende en el peor momento por definición, porque los mercados caen precisamente cuando el dolor emocional es máximo. Quien abraza la deuda está apalancado cuando el colapso reduce el valor de sus activos, mientras sus pasivos permanecen intactos. Los números que gobiernan estas dinámicas no son abstractos. Son completamente precisos y completamente indiferentes a tus circunstancias personales. $50,000 en deuda de consumo a 18%, mientras no inviertes en el mercado durante 10 años, no es un error emocional. Es un costo matemático de aproximadamente $450,000 entre lo pagado en intereses y lo no acumulado en compuestos. $450,000 que no aparecen en ningún estado de cuenta, que ningún banco te notifica, que nadie cuantifica por ti, pero que están ahí, silenciosamente, acumulándose en dirección contraria a tu riqueza con la misma implacabilidad con la que los compuestos positivos construyen la de otros. Te voy a hacer una pregunta que quiero que proceses sin prisa. Si alguien te dijera que hay una decisión que tomas cada mes que te costará $450,000 en 40 años, ¿la cambiarías? La respuesta obvia es sí, pero la realidad estadística es que la mayoría no la cambia incluso cuando conoce los números. Eso nos lleva a la pregunta más importante de toda esta conversación. No la pregunta de qué hacer, sino la pregunta de por qué, sabiendo lo que sabemos, seguimos haciendo lo que hacemos. Kahneman recibió el Nobel de Economía en 2002 por demostrar algo que los economistas tradicionales habían ignorado durante un siglo. Los humanos no somos actores racionales que maximizamos utilidad esperada. Somos actores emocionales que racionalizamos decisiones tomadas por impulsos psicológicos con lógica construida después del hecho. El cerebro toma la decisión de comprar el coche más caro, de vender las acciones durante la caída, de pagar con tarjeta de crédito el gasto que no puede costear. Luego construye una narrativa racional que justifica esa decisión. La racionalización es tan convincente que el propio cerebro la cree. Por eso, el inversor que vendió en el mínimo de 2009 no recuerda haber actuado por pánico. Recuerda haber tomado una decisión prudente basada en el análisis de los fundamentales económicos de ese momento. Este mecanismo, la racionalización post hoc de decisiones emocionales, es el enemigo invisible de la construcción de riqueza. No puedes combatirlo con más información porque el cerebro es perfectamente capaz de procesar información correcta y llegar a conclusiones incorrectas cuando las emociones están activas. La única forma de combatir lo que Warren y yo encontramos después de décadas de observación es la automatización y los sistemas que eliminan la decisión discrecional en el momento de máxima presión emocional.
Un sistema de inversión automática que transfiere un porcentaje fijo de tu ingreso al fondo indexado el mismo día que recibes el salario, antes de que el dinero llegue a tu cuenta corriente, no requiere disciplina en el momento de la decisión. La decisión ya fue tomada en frío, una vez, en condiciones de calma. El sistema la ejecuta sin que el cerebro emocional tenga oportunidad de intervenir. Warren y yo tomamos decisiones de inversión en frío, con tiempo, sin presión inmediata. Cuando los mercados colapsaron en 2008, no tomamos decisiones en el momento del pánico. Ejecutamos el plan que habíamos construido años antes. Mantener efectivo cuando los activos están caros. Desplegar ese efectivo cuando el pánico los abarata. No requirió heroísmo. Requirió haber tomado la decisión correcta antes de que la emoción fuera relevante. La Gran Depresión me enseñó esto de una forma que ningún libro habría podido enseñarme. Tenía 5 años cuando el mercado colapsó en 1929. Tenía 8 cuando la desocupación llegó a 25% en 1933. Vi a hombres con educación, con experiencia, con salarios respetables antes de la crisis, hacer colas para conseguir comida. No porque fueran irresponsables en sentido moral, sino porque sus finanzas no tenían la estructura que permite sobrevivir un colapso. Habían comprado con margen. Habían confiado en que el progreso económico era lineal. Habían ignorado que la fragilidad financiera personal se revela en los momentos que menos puedes gestionarla. Mi padre, que sí sobrevivió la depresión con su práctica legal intacta, no lo hizo por suerte. Lo hizo porque había construido márgenes en su estructura financiera durante los años 20, cuando todo el mundo usaba esos márgenes para expandirse. Mientras sus contemporáneos compraban casas más grandes, con hipotecas más agresivas y acciones con margen de crédito, él mantuvo gastos controlados, efectivo disponible y deudas mínimas. En 1929, cuando el sistema colapsó, su posición de relativa fortaleza le permitió mantener clientes que otros abogados perdieron porque cerraron sus despachos. La antifragilidad no se construye en la crisis, se construye en los años de bonanza que preceden a la crisis. Cuando la crisis llega, ya es demasiado tarde para construirla. Ese principio, construir resistencia durante la bonanza para desplegar capacidad durante la crisis, es exactamente lo que diferencia los resultados de la Berkshire de los resultados del inversor promedio durante los últimos 58 años. En 1999, cuando el Nasdaq subía 100% anual y los fondos de tecnología recibían entradas masivas de capital, nosotros acumulábamos efectivo y evitábamos los activos que no podíamos valorar con fundamentos reales. En 2008, cuando el sistema financiero global estuvo técnicamente a horas de un colapso total, según lo que Ben Bernanke reveló años después, nosotros teníamos $44,000 millones en efectivo listos para desplegar. No por pesimismo crónico, por disciplina estructural construida en los años anteriores. El inversor promedio hizo lo opuesto en ambos momentos. Compró tecnología en 1999 porque subía. Vendió acciones en 2008 porque caían. Compró casas en 2005 con deuda máxima porque los precios subían. Las vendió en 2010 con pérdidas porque los precios habían caído. El patrón es tan consistente que los datos de Dalbar lo confirman en cada ciclo de mercado, sin excepción. Comprar cuando sube, vender cuando baja. La mecánica perfecta para destruir capital con eficiencia notable. Ahora, te voy a mostrar la matemática de lo que significa capturar el ciclo completo versus interrumpirlo. No con números hipotéticos, con los números reales del Standard & Poor's 500 entre 1900 y 2023, quien invirtió $10,000 en enero de 1980 en el índice y mantuvo sin tocar hasta diciembre de 2023, 43 años,
Terminó con aproximadamente $840,000, 10,000 convertidos en 840,000 sin selección de acciones, sin análisis complejo, sin gestión activa. Solo tiempo y no interrumpir el proceso. Quien intentó evitar las caídas principales, el crash de 1987, el colapso tecnológico de 2000 a 2002, la crisis financiera de 2008, y salió del mercado durante esos periodos para volver a entrar cuando las cosas se estabilizaron, capturó aproximadamente $120,000 en el mismo periodo, no 840,000, 120,000. La diferencia de $720,000 es el costo preciso de intentar ser más listo que el mercado durante 43 años. Aquí está el elemento que más incomoda a los cronometradores cuando lo ven en números. Los 3 periodos que intentaron evitar, el crash de 87, el colapso tecnológico y la crisis de 2008, representan momentos donde el mercado cayó entre 30 y 57%. La recuperación posterior a cada uno de esos colapsos fue donde se generó la mayoría de la ganancia total del período. Quien salió para evitar el dolor de la caída, también se perdió el placer exponencial de la recuperación. Y la recuperación siempre fue mayor que la caída. Siempre. En todos los ciclos desde 1929 hasta hoy. El Standard & Poor's cayó 86% entre 1929 y 1932. Entre 1932 y 1929, tardó 22 años en recuperar el nivel previo al crack. Pero entre 1932 y 1965, 33 años desde el mínimo, el índice multiplicó por 25. Quien compró en el mínimo del pánico de 32 ganó 25 veces su inversión en 33 años, 12% anual, compuesto desde el peor momento de la peor crisis del siglo XX. El problema no es el mercado. El problema no es la economía. El problema no es el sistema, aunque el sistema tiene incentivos que van en dirección contraria a la tuya. El problema fundamental es la distancia entre lo que el cerebro humano fue diseñado para hacer durante 200,000 años de evolución y lo que el mercado de capitales moderno requiere para generar riqueza. El cerebro fue diseñado para responder al peligro inmediato con acción inmediata. Cuando un depredador aparece, el sistema nervioso autónomo genera una respuesta de huida en milisegundos, sin deliberación racional. Ese mecanismo salvó vidas durante cientos de miles de años en entornos donde las amenazas eran físicas e inmediatas. En el mercado de capitales, ese mismo mecanismo destruye riqueza con precisión quirúrgica. Cuando el mercado cae 20%, el cerebro procesa la situación como una amenaza que requiere respuesta inmediata. La respuesta es vender. La respuesta evolutivamente correcta es exactamente la opuesta: mantener o comprar más. El cerebro diseñado para la sabana africana es un instrumento pésimo para navegar los mercados modernos sin un sistema que lo discipline. Warren me preguntó una vez, en los primeros años de nuestra colaboración, cómo podíamos asegurarnos de no cometer los errores que veíamos cometer a todos los demás de forma tan predecible. La respuesta que desarrollamos con el tiempo no fue intelectual, fue estructural. Construimos reglas que se aplican independientemente de las emociones del momento. No vendemos posiciones en empresas que entendemos y valoramos apropiadamente simplemente porque el precio de mercado ha caído. No compramos activos que no podemos valorar con fundamentos reales, simplemente porque su precio sube y otros los compran. Mantenemos efectivo cuando no encontramos activos a precios atractivos, aunque mantener efectivo en un mercado alcista se sienta como perder. Esas reglas no son geniales, son mundanas. Cualquier persona puede adoptarlas. Lo que las hace difíciles no es su complejidad, sino su costo emocional en los momentos donde más importan.
Mantener posiciones durante una caída del 50% requiere algo que el cerebro emocional no produce naturalmente. Requiere la convicción preestablecida de que el análisis realizado en frío es más confiable que la sensación de urgencia del momento presente. La mayoría no tiene esa convicción porque nunca construyó el análisis en frío que la justificaría. Permíteme darte los números de lo que significa construir esa convicción de forma sistemática durante 4 décadas. Una persona que a los 25 años establece un sistema automático de inversión de $400 mensuales en un fondo indexado del Standard & Poor's y mantiene ese sistema sin interrupciones durante 40 años, independientemente de lo que el mercado haga, a una tasa histórica del 10,3% anual que el índice ha promediado entre 1926 y 2023, termina a los 65 años con $2.400.000 aproximadamente, $400 mensuales. No requiere salario extraordinario. No requiere selección brillante de acciones. No requiere timing perfecto. Solo requiere no interrumpir el proceso durante 40 años. El mismo sistema interrumpido durante los 3 períodos de pánico principales que ese período incluiría: salir del mercado durante el crash de 87, el colapso tecnológico y la crisis de 2008 y volver a entrar cuando las condiciones parecieran estables, produce aproximadamente $600.000. No 2.400.000. 600.000. La diferencia de $1.800.000 es el costo de 3 interrupciones emocionales durante 40 años. $600.000 de costo por cada interrupción en promedio, por cada momento en que el cerebro emocional venció al sistema establecido en frío. Ahora conecta esto con la deuda. La misma persona que invierte $400 mensuales durante 40 años y construye 2.400.000, si simultáneamente mantiene una deuda de tarjeta de crédito de $10.000 a 18%, que nunca termina de liquidar porque continúa usando la tarjeta mientras paga el mínimo, está pagando aproximadamente $150 mensuales solo en intereses. Esos $150 mensuales, invertidos a 10% durante 40 años, serían $850.000 adicionales. La deuda que nunca se liquida no cuesta 150 al mes. Cuesta 850.000 en compuestos no generados, más los intereses nominales pagados. El costo total de esa deuda aparentemente pequeña es superior a $1 millón en un horizonte de 40 años. Este es el punto donde la mayoría dice que entiende los números, pero que su situación es diferente, que tiene compromisos específicos, que el costo de vida en su ciudad es más alto, que sus circunstancias no permiten los márgenes que la matemática asume. Escucho ese argumento hace décadas y lo respeto como experiencia subjetiva. Lo que no puedo respetar es usarlo como justificación para no cambiar el comportamiento en lo que sí es controlable. Porque en cada caso, donde alguien me dice que sus circunstancias no permiten invertir, cuando revisamos los números detallados, encontramos gastos discrecionales que sí son controlables y que en conjunto superan los montos necesarios para comenzar. No estoy hablando de privación. Estoy hablando de priorización. La diferencia entre una persona que construye riqueza y una que no, en el mismo rango de ingresos, raramente es la cantidad total que gana. Es cómo ordena sus prioridades de asignación de ese ingreso. En la Berkshire, aplicamos este principio a nivel corporativo con una disciplina que muchos encuentran extrema. Cada capital que entra a la empresa se asigna a su uso de mayor retorno disponible. Si no hay un uso que supere nuestra tasa mínima de retorno, mantenemos el efectivo. No gastamos capital en expansiones que no superan ese umbral solo por la presión de desplegarlo. La mayoría de las corporaciones y la mayoría de las personas hacen exactamente lo opuesto.
Gastan el capital disponible porque está disponible, no porque el retorno justifique el gasto. A mis 99 años he llegado a una conclusión que tardé décadas en formular con precisión. La riqueza no es el resultado de ganar más. Es el resultado de la diferencia acumulada entre lo que generas y lo que consumes, invertida en activos que producen compuestos positivos durante períodos suficientemente largos. Esa fórmula no tiene secretos, no tiene atajos, no tiene versión alternativa que produzca resultados equivalentes con menos disciplina o menos tiempo. Los 3 hábitos que destruyen la riqueza de la mayoría son exactamente los 3 mecanismos que reducen esa diferencia o la invierten completamente. El consumo de estatus reduce la diferencia entre lo que generas y lo que consumes hasta 0 o negativo. El cronometramiento del mercado reduce el retorno de lo que inviertes de 10% a 3,8%. La deuda de consumo no solo consume la diferencia, sino que genera compuestos negativos que trabajan activamente contra ti. Los 3 hábitos juntos no suman sus efectos destructivos, los multiplican. Y esa multiplicación sostenida durante décadas produce la estadística que los datos de la Reserva Federal confirman año tras año. El americano promedio llega a los 65 con menos de $100,000 en activos invertibles, después de 40 años de trabajo en la economía más productiva de la historia humana. Hay una última capa en este análisis que quiero que consideres antes de llegar a la conclusión. No es una capa matemática, es una capa temporal que cambia todo. ¿Cuántos años tienes ahora mismo? Esa pregunta no es retórica. Es el único dato que cambia fundamentalmente lo que los números significan para ti personalmente. Si tienes 25 años y empiezas hoy, el tiempo trabaja con una generosidad que roza lo injusto para quien empieza más tarde. Si tienes 45 años y empiezas hoy, el tiempo todavía trabaja contigo, pero con menos margen para errores. Si tienes 55 años y todavía no has construido el sistema, las opciones matemáticas se estrechan, pero no desaparecen. En cada caso, la variable más importante no es cuánto tienes ahora, es cuándo empiezas el sistema y con qué consistencia lo mantienes desde ese momento. Warren empezó a los 11 años comprando su primera acción. A los 30 tenía $1,000,000. Cifra notable pero no extraordinaria para su nivel de actividad. 99% de su patrimonio actual lo acumuló después de los 50 años. No porque los primeros 40 años fueran irrelevantes, sino porque los compuestos funcionan de forma exponencial y la aceleración ocurre en los períodos finales de la curva. Lo que Warren construyó entre los 11 y los 50 fue la base. Lo que los compuestos hicieron con esa base entre los 50 y los 93 fue el edificio. Sin la base, no hay edificio. Pero la base sin tiempo tampoco produce el edificio. Los 2 elementos son inseparables. En la Berkshire, la acción valía $19 en 1965, cuando Warren tomó el control. En 2023, valía $544,000 por acción. Un incremento de 28.600% en 58 años. No hay un solo año en ese periodo donde Warren haya hecho algo que parezca extraordinario en retrospectiva. Compró empresas que entendía a precios razonables. Mantuvo esas empresas mientras generaban valor. No vendió durante los colapsos de 1973, de 1987, de 2000, de 2008. Reinvirtió los dividendos y las ganancias. Repitió el proceso. La extraordinariedad no está en ningún año individual. Está en la consistencia de 58 años, sin interrupciones fundamentales del proceso. Ese es exactamente el tipo de resultado que los 3 hábitos destructivos hacen imposible. No imposible en teoría, imposible en la práctica de un cerebro humano
que consume en exceso, cronometra el mercado y abraza la deuda. Porque cada uno de esos hábitos introduce una interrupción en el proceso compuesto que lo degrada irreversiblemente. El proceso compuesto no es tolerante con las interrupciones. Una interrupción de 5 años en el periodo de mayor aceleración de la curva exponencial no cuesta 5 años de crecimiento. Cuesta el equivalente exponencial de lo que esos 5 años hubieran generado sobre la base acumulada hasta ese punto. El costo crece con el tiempo. Cuanto más tarde ocurre la interrupción, mayor es su costo en términos absolutos. Te hago la pregunta final que llevo preparando desde el principio de esta conversación. No la voy a suavizar, porque a mis 99 años ya no tengo paciencia para suavizar lo que los números dicen con claridad. ¿Cuántos años llevas sabiendo esto y sin aplicarlo? No cuántos años llevas sin saber los conceptos. Los conceptos del interés compuesto, los peligros del cronometramiento del mercado y el costo real de la deuda no son secretos. Se enseñan en la secundaria. Se publican en miles de libros. Se explican en millones de artículos. La pregunta es, ¿cuántos años llevas sabiendo y sin cambiar el comportamiento de forma estructural y sostenida? Ese número, los años de conocimiento sin acción, multiplicado por el costo anual aproximado de los 3 hábitos en tu situación específica, es el patrimonio que ya no tendrás. No el patrimonio que podrías tener en el futuro. El patrimonio que ya no tendrás, porque el tiempo que pasó no regresa. Y los compuestos que no se generaron en ese periodo no se recuperan con compuestos futuros equivalentes. La matemática de los compuestos es generosa hacia adelante y completamente indiferente hacia atrás. Berkshire Hathaway lleva 58 años demostrando que la fórmula funciona. Los datos del Standard & Poor's llevan 97 años demostrando que el mercado recompensa la paciencia y castiga el cronometramiento. Los datos de Dalbar llevan 30 años documentando la diferencia entre lo que el mercado ofrece y lo que el comportamiento humano captura. Toda la evidencia apunta en la misma dirección con una consistencia que no debería dejar espacio para la duda. Y sin embargo, 78% de los americanos viven de salario en salario, y 90% llegan a los 65 con menos de lo que necesitan para no depender del trabajo. No porque la información no esté disponible, sino porque la información sola no cambia el comportamiento. El comportamiento cambia cuando la estructura que rodea las decisiones cambia. Cuando el sistema automático reemplaza la decisión discrecional en los momentos de mayor presión emocional. Cuando las reglas establecidas en frío gobiernan las acciones tomadas en calor. Eso es todo lo que Warren y yo hemos hecho durante 58 años. Establecer reglas en frío y seguirlas en calor. La genialidad, si es que existe alguna en nuestra historia, no está en la selección de activos ni en la visión del futuro. Está en haber construido un sistema que disciplina el comportamiento de forma consistente a través de décadas de mercados alcistas, mercados bajistas, guerras, recesiones, pandemias y crisis financieras. El sistema no cambia, porque el mercado cambia. El mercado siempre cambia. El sistema permanece porque las reglas que lo gobiernan derivan de principios matemáticos que no cambian con los ciclos económicos. Los 3 hábitos que mantienen pobre a la mayoría no son errores de ignorancia, son errores de estructura. Y los errores de estructura se corrigen con estructura, no con información adicional. La pregunta que te queda no es si entiendes lo que acabo de explicar. Eso lo asumo. La pregunta es, ¿qué estructura vas a cambiar esta semana? No este año, esta semana. Porque cada semana que pasa con la estructura incorrecta es otra semana donde los compuestos trabajan en dirección contraria a la tuya, con la misma implacabilidad y la misma indiferencia con que trabajarían a tu favor si la estructura fuera la correcta. A mis 99 años, he aprendido que los números no tienen paciencia. No esperan a que estés listo. No hacen excepciones por circunstancias difíciles.
no reconocen buenas intenciones. Solo reconocen acciones sostenidas en el tiempo. Y el tiempo, como demostró Warren con cada año de los últimos 58, es el único recurso que una vez gastado, no regresa jamás. Trabajo duro y gasta lo que sobra. Esa frase mató más fortunas que la Gran Depresión. No porque sea falsa en su intención, sino porque es matemáticamente devastadora en su resultado. He observado este patrón destruir generaciones enteras, y lo he visto con mis propios ojos desde 1929 hasta 2023. No en libros, en personas reales que trabajaron 50 años y murieron con menos de lo que ganaron en su primer mes de trabajo. En 1945, terminada la guerra, el americano promedio ganaba el equivalente a $55,000 anuales en poder adquisitivo actual. Ahorraba un 5% de ese ingreso. Ese 5%, $175 mensuales en valores de hoy, invertido a 7% compuesto durante 40 años, se convertía en $320,000 en 1985. No es una cifra heroica, pero es independencia. Es la diferencia entre trabajar porque quieres y trabajar porque tienes que hacerlo. Esa persona, sin embargo, no invirtió esos $175. Los gastó. Gastó en un televisor en 1955 que costaba el equivalente a 2 meses de salario. Gastó en vacaciones en 1965 que consumían un año entero de ahorro potencial. Y llegó a 1985 sin los $320,000. Sin nada que trabajara para él mientras dormía. Hoy, según los estudios del Instituto Dalbar de 2023, 78% de los americanos viven de salario en salario. 78%. Y no estamos hablando de pobres. Estamos hablando de personas con ingresos que en términos reales duplican los de 1970. Ganaron más. Ahorraron menos. ¿Cómo es eso posible? La respuesta no está en la economía. Está en 3 hábitos específicos que Warren y yo llevamos décadas identificando desde la Berkshire, observando a millones de inversores hacer exactamente lo opuesto de lo que funciona. Te voy a hablar de esos 3 hábitos, no como motivación, no como consejo de vida, como matemática pura con consecuencias irreversibles. Porque a mis 99 años ya no tengo paciencia para suavizar números que no se pueden suavizar. El primero de los 3 hábitos es ignorar los compuestos reales. No el concepto abstracto que todos dicen entender. Los números concretos que nadie calcula. $10,000 invertidos a 8% anual durante 30 años se convierten en $100,626. No en $50,000. No en $70,000. En $100,626. Eso es lo que hace el tiempo con el dinero cuando no lo interrumpes. Pero ahora calcula lo mismo durante 60 años. El arco de una vida laboral completa, desde los 25 hasta los 85. Esos mismos $10,000 se convierten en $1,010,632. 1,000,000. No por genialidad. No por riesgo extraordinario. Solo por no interrumpir el proceso. ¿Por qué entonces 90% de los americanos llegan a los 65 con menos de $100,000 en activos invertibles? Si la matemática es tan clara, si los números están disponibles en cualquier calculadora, si el concepto de interés compuesto se enseña en la secundaria, ¿por qué la brecha entre lo que la matemática promete y lo que la realidad entrega es tan brutal? La respuesta está en la diferencia entre saber una cosa y comportarse en consecuencia. Y esa diferencia la explican los estudios de Daniel Kahneman con una precisión que me resulta incómoda, incluso a mí. Pero antes de llegar a la psicología, necesitas ver el costo real de los números, no el costo abstracto, el costo en años de tu vida. Si empiezas a invertir esos mismos $10,000 a los 25 años, tienes a los 85 1,010,000. Si esperas hasta los 35,
una sola década de demora, terminas con $467.075. La diferencia es $543.000 que se evaporan por 10 años de espera. Eso equivale a 9 años de salario promedio americano en 2025. 9 años de trabajo que desaparecen por 10 años de inacción. El cerebro humano no procesa esa ecuación de forma intuitiva. El cerebro ve la demora de 10 años y piensa que pierde 10 años de intereses. No calcula que pierde el período donde los compuestos sobre compuestos generan la mayor aceleración. En la curva exponencial, los últimos 20 años producen más que los primeros 40. Interrumpir el proceso en el inicio equivale a cortar el árbol antes de que produzca fruto. En la Berkshire hemos observado este patrón durante 58 años. Inversores que entienden los compuestos intelectualmente, pero se comportan como si el tiempo fuera ilimitado. Inversores que dicen que van a empezar en serio el próximo año. El próximo año que nunca llega. Mi padre era abogado durante la Gran Depresión. En 1930 me dijo algo que llevo casi un siglo verificando con datos. Las personas no pierden fortunas por falta de ingreso, las pierden por falta de contención. Lo vio en clientes con salarios respetables que llegaban a su despacho sin un centavo después de décadas de trabajo. No porque hubieran tenido mala suerte, porque habían confundido consumo con progreso. Esa confusión tiene un costo matemático preciso. Un café de $5 diarios parece insignificante. $45.000 en 30 años ajustados por inflación del 3% no lo es. No estoy hablando de privarte de café. Estoy hablando de que cada decisión de consumo tiene un costo de oportunidad que el cerebro no calcula de forma automática. $45.000 es una entrada para una casa en muchos mercados de 2025. Es 3 años de inversiones anuales al ritmo necesario para construir independencia. Desaparece en pequeños gastos cotidianos que individualmente parecen irrelevantes. Ahora bien, el costo del hábito, uno no termina en el dinero no invertido, termina en el dinero activamente destruido por la inflación mientras permaneces en efectivo. Durante la estagflación de los años 70, la inflación llegó a 13,5% anual en 1980. Una cuenta de ahorro bancaria rendía 5%. La pérdida real era 8,5% anual. $50.000 en una cuenta de ahorro en 1970 valían el equivalente a $15.000 en poder adquisitivo en 1982. No porque el número disminuyera. El extracto bancario seguía mostrando 50 y tantos mil. Pero lo que podías comprar con ese dinero había caído a menos de un tercio. El dinero que no trabaja no permanece estático. Retrocede, y retrocede silenciosamente, sin alarmas, sin que nadie te llame para avisarte. Warren y yo pasamos años en la Berkshire observando este fenómeno en inversores que pensaban que estaban siendo prudentes, manteniendo efectivo. Prudencia aparente. Destrucción real. Desde 1971, cuando Nixon terminó con el patrón oro y el dólar se convirtió en moneda fiduciaria pura, el poder adquisitivo del dólar cayó 600% hasta 2023. 600%. Quien guardó efectivo durante ese periodo no ahorró. Perdió con método y disciplina. Aquí te planteo algo que quiero que consideres con cuidado. ¿Conoces estos números? ¿Has escuchado hablar de la inflación? ¿Entiendes que el efectivo pierde valor? Entonces te pregunto directamente, ¿cuánto de tus ahorros actuales está en efectivo o en cuentas que rinden por debajo de la inflación? No me respondas a mí. Respóndete a ti mismo. Y luego, calcula cuántos años llevas perdiendo poder adquisitivo con disciplina y constancia, convencido de que eres responsable porque no gastas ese dinero. El segundo hábito destructivo es intentar cronometrar el mercado. Y aquí es donde los números se vuelven verdaderamente brutales, porque no estamos hablando solo de dinero perdido.
Estamos hablando de dinero perdido dos veces. Una cuando vendes en pánico, otra cuando reentras tarde. El 19 de octubre de 1987, un lunes que los mercados todavía recuerdan, el índice Standard & Poor's 500 cayó 22,6% en un solo día. El mayor colapso porcentual en un día en la historia del mercado americano moderno. Ese día, millones de inversores vendieron, tomaron sus pérdidas, se retiraron al efectivo y esperaron a que el mercado se estabilizara antes de volver a entrar. Comportamiento racional en apariencia. Matemáticamente suicida en resultado. Desde ese mínimo de octubre de 1987 hasta el pico de enero de 2000, el Standard & Poor's subió 1500%. Quien vendió ese día de pánico y esperó a que las cosas se calmaran para volver a entrar, capturó una fracción de ese 1500%. Quien mantuvo, capturó todo. Los estudios de Dalbar miden esto con precisión que incomoda. En el período de 20 años entre 1994 y 2014, el Standard & Poor's 500 rindió 9,85% anual compuesto. El inversor promedio de fondos de acciones capturó 2,5% anual en ese mismo período. La diferencia no es mala suerte, no es mala selección de activos, es comportamiento. Es comprar cuando el mercado lleva un año subiendo y vender cuando lleva 6 meses cayendo. Es hacer exactamente lo opuesto de lo que los números requieren, con exactitud casi perfecta. Conozco a alguien que representa a esta mayoría con precisión casi estadística. Tiene 45 años hoy. A los 35, en 2008, vio al Standard & Poor's caer 57% desde su máximo hasta el mínimo de marzo de 2009. Como 70% de los inversores individuales, según datos de Fidelity, vendió. No en el pico, no en el primer mes de caída. Vendió cerca del mínimo, cuando el dolor ya era intolerable. Luego esperó. Volvió a entrar en 2012, cuando el mercado había recuperado gran parte del terreno perdido. Perdió aproximadamente 80% de la recuperación. Hoy, con los $50,000 que ha logrado acumular nuevamente, calcula lo que habría tenido si hubiera mantenido desde los 35 años invirtiendo de forma sistemática. La respuesta es $180,000 aproximadamente, a 7% compuesto durante 10 años. La diferencia entre lo que tiene y lo que habría tenido es $130,000. Eso equivale a más de 2 años de salario promedio americano. 2 años de trabajo que desaparecieron no porque el mercado lo destruyera, sino porque su comportamiento durante la crisis lo destruyó. En 2001, cuando el Nasdaq había caído ya 78% desde su máximo de marzo de 2000, Warren y yo observábamos desde la Berkshire con algo que no era exactamente satisfacción, pero sí confirmación. Habíamos evitado las empresas tecnológicas durante la burbuja. Todo el mundo nos llamaba anticuados, irrelevantes, incapaces de entender la nueva economía. Nuestros seguros crecían a 15% anual, mientras el Nasdaq se multiplicaba por 5. Luego, el Nasdaq cayó 78%. Nuestros seguros siguieron creciendo. Hay una lección ahí que va más allá de los activos tecnológicos. La lección es que cuando algo sube con velocidad, que desafía la lógica de los compuestos reales, lo que sube no es el valor, es la especulación sobre el valor. Y la especulación se resuelve siempre de la misma manera. Lo vi en 1929. Lo vi en 1987. Lo vi en 2000. Lo vi en 2008. Lo vi en 2022 con las criptomonedas. En cada ciclo, la psicología del miedo a quedarse afuera impulsa a la mayoría a comprar en el pico, y la psicología del dolor impulsa a esa misma mayoría a vender en el mínimo. El ciclo se repite con una regularidad que debería ser vergonzosa para la especie, pero no lo es, porque cada generación cree que esta vez es diferente.